Biotecnología mexicana. Parte 3. Siglo XX. De la Revolución al 2000. Capítulo 3.3. Manuel Ávila Camacho, 1940-1940. Entre los años 40 y la década de los 60, en México se sumaron avances tecnológicos en el área agrícola, que en conjunto se denominaron la Revolución Verde. Su objetivo era el poder tener una mayor disponibilidad de alimentos. La llegada de los híbridos implicó además la creación de nuevos negocios como el de la industria de las semillas. Los buenos resultados en los Estados Unidos llevaron a buscar el exportar la Revolución Verde a otros países a través de la Fundación Rockefeller. Con este fin se fundó en México la Oficina de Estudios Especiales en 1943, que sería la antecesora del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, que se fundaría en 1963. Actualmente su sede global está en Texcoco, en el Estado de México, a 25 kilómetros al este de la Ciudad de México. En 1941, el microbiólogo danés A. Jost acuñó el término ingeniería genética y postularía que, escribiendo directamente la información en las células, se podían modificar sus funciones. En ese mismo año, los estadounidenses George Biddle y Edward Tatum desarrollan el postulado de un gen, una enzima, que establecía que cada gen codifica una única enzima. Si bien esta es una idea que fue importante en la comprensión de la genética, con el tiempo se ha demostrado que es una simplificación. Hoy en día se sabe que algunos de los genes pueden codificar múltiples enzimas o proteínas, y que algunas enzimas pueden estar codificadas por múltiples genes. En 1942, Roger Gauteret, un profesor francés de la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, había observado la presencia de metabolitos secundarios en los cultivos de callos vegetales. Se fundaron el Tecnológico de Monterrey y el IMSS en 1943. Entre 1945 y 1950 se logró hacer crecer cultivos de células animales aisladas en el laboratorio, lo que permitiría su estudio y aprovechamiento industrial. En el año de 1944, Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy determinaron que el ADN es el material hereditario. Sin embargo, su teoría tuvo poca aceptación, pues se pensaba que el ADN era una molécula demasiado simple para poder llevar a cabo esta función. El entendimiento del ADN fue clave para el desarrollo de la biotecnología. Desde un principio, los científicos imaginaron medicamentos que asistieran al cuerpo en funciones que no podía realizar por sí solo. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se construyeron cerca de 40 biodigestores, pero su desarrollo se frenó por los bajos precios de los combustibles fósiles. En este año, México importó 619 barriles y más de 71,000 botellas de cerveza. La empresa de panificación Bimbo S.A., que más tarde se convirtió en Grupo Bimbo, comenzó sus operaciones el 2 de diciembre también de 1945. Miguel Alemán Valdés, 1946-52. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. En 1947, John Bardeen y Walter Hauser-Brattain fabrican el primer transistor dentro de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Los transistores y la biotecnología pueden parecer mundos separados, pero existe una creciente intersección en el desarrollo de dispositivos y sistemas de computación. En este periodo hubo un crecimiento exponencial de la economía en México y en el mundo. Esto condujo a un gran crecimiento demográfico también, a partir de una petrolización de la economía. Aquí en México había comenzado un periodo al que se le llamó el Milagro Mexicano. Este fue un periodo de fuerte crecimiento económico y desarrollo industrial en México. Se implementaron políticas de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. En este gobierno se creó Ciudad Universitaria, una iniciativa clave para modernizar el sistema educativo y fortalecer la investigación científica. Miguel Alemán también concilió los intereses entre los empresarios y trabajadores, con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se propiciara el desarrollo del capitalismo. Durante su periodo presidencial, el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se mejoraron los sistemas de riego y creció el reparto agrario. También se favoreció la inversión privada, se diversificaron las industrias automotrices, de motores, electrodomésticos y el turismo y cadenas hoteleras. Apoyó el desarrollo de Acapulco como destino turístico internacional, lo que contribuyó a la entrada de divisas al país. Se erradicó la viruela y se inició la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa.
Esto se logró gracias a una prolongada campaña de vacunación que comenzó desde finales del siglo XIX. Miguel Alemán promovió la irrigación y la electrificación rural. Esto mejoró la productividad agrícola y por ende indirectamente impulsó la investigación en mejoramiento vegetal y otros campos relacionados. El énfasis en el desarrollo industrial, incluyendo la industria alimentaria, también impulsó la investigación y el desarrollo en áreas relacionadas con la biotecnología, la fermentación y la producción de productos químicos y farmacéuticos. Adolfo Ruiz Cortines, 1954-1958. El gobierno de Ruiz Cortines ejerció un severo control del gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales. Se sanearon los litorales y erradicó el paludismo, también conocido como malaria. Expropió latifundios de extranjeros y también puso en práctica el seguro agrícola y el programa de bienestar social rural para proteger a los agricultores de los desastres naturales. En 1952, Jonas Salk, nacido en Nueva York, mientras estudiaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. Cuando le preguntaron en una entrevista televisiva quién poseía la patente de la vacuna, Salk respondió: "No hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol?". También en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase, en el Instituto Carnegie, en el Departamento de Genética en Washington, confirmaron que el ADN es la base del material genético y no las proteínas, y que el ADN contiene las instrucciones genéticas de la vida. En ese mismo año se inventó la bomba de hidrógeno, una bomba 1000 veces más potente que la bomba atómica. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey demostraron en su experimento que la materia orgánica puede surgir a partir de materia inerte en las condiciones adecuadas. Utilizaron una simulación en laboratorio de las condiciones químicas en la Tierra primigenia para demostrar que la síntesis espontánea de estos compuestos podría haber sido una etapa precoz del origen de la vida. También en el ramo de la genética y la biología molecular, James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin descubrieron la estructura en doble hélice del ADN. La científica británica Rosalind Franklin trabajaba en modelos estructurales del ADN. Sus colegas, James Watson y Francis Crick, se apropiarían de estos descubrimientos. Su trabajo, incluyendo la famosa fotografía 51, fue crucial para entender la estructura del ADN, pero fue utilizado sin su consentimiento y su papel fue minimizado o ignorado en sus publicaciones. Bueno, ellos propusieron el modelo de doble hélice complementaria y antiparalela que hoy conocemos. Abrieron un nuevo capítulo en el estudio de la genética. También en 1953, por descubrir el ciclo del ácido cítrico, o también conocido como el ciclo de Krebs, el bioquímico alemán Hans Adolf Krebs ganó el Premio Nobel de Medicina. Este descubrimiento fue crucial para comprender el metabolismo celular y la producción de energía en las células. Se inventó el máser, el predecesor del láser. Este dispositivo base de los espectrofotómetros o espectrómetros. Los espectrómetros son herramientas usadas en el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas utilizando la relación entre la absorbancia de la luz y la concentración de una sustancia. Determinar la concentración de ADN, RNA y proteínas. Medir la densidad óptica de cultivos bacterianos, permitiendo determinar la velocidad y la etapa de crecimiento de las bacterias, por mencionar solo algunos. Por último, en 1953, aquí en México se reconoció el derecho de las mujeres al voto. Para las elecciones federales del 3 de julio de 1955, donde se deberían de elegir diputados, senadores y 7 gobernadores, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas de votación. En 1954, Georgius Morel obtuvo los primeros cultivos vegetales de plantas ornamentales en suspensión y un año después se reportaron metabolitos secundarios también en este tipo de cultivo. También se creó el primer robot industrial, Unimate. Era un brazo hidráulico programable que podía realizar tareas repetitivas, como el manejo de piezas calientes y la soldadura en la industria automotriz. También se desarrolló la primera batería solar y la vacuna contra el sarampión. Ruiz Cortines implementó el Plan Agrícola de Emergencia. El plan estaba encaminado a elevar la producción de cultivos alimenticios básicos como el maíz, el trigo y el frijol, y también canalizar un número mayor de créditos de la banca privada hacia el sector rural. Esto contribuyó a que México se volviera autosuficiente en trigo para 1957 y más tarde exportador. Esto sumó a que la población alcanzara 103.3 millones de habitantes para 2005, cuando en 1900 apenas había 13.6 millones. Más adelante, en el gobierno de Ruiz Cortines, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, se dio estímulos a la industria, sentó las bases para el desarrollo de la petroquímica e impulsó la creación de empleos.
En atención a los adelantos técnicos logrados en el campo de la energía nuclear, se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear en 1955. La educación primaria y media se vieron impulsadas grandemente, y de manera especial el Politécnico y la UNAM, pues Ruiz Cortines equipó sus instalaciones e inició los subsidios al resto de universidades. En julio de 1956, el gremio de los maestros inició una movilización en todo el país demandando un aumento salarial. También en 1956 reanudó las operaciones la compañía exportadora e importadora mexicana S.A., CEMSA, dirigida a los barrios más pobres de la Ciudad de México, a donde llegaban camiones repletos de lenteja, arroz, frijol, huevo y leche, pues era más barato entre un 30 o 40% que los establecimientos comerciales. Ruiz Cortines también dio la instrucción a Antonio Ortiz Mena, director del IMSS, de llevar el seguro a todos los lugares del país e iniciar el seguro social para los campesinos. A las 2:44 de la madrugada del 28 de julio de 1957 ocurrió un terremoto de 7.5 en la escala de Richter. Cayeron el Ángel de la Independencia y algunos edificios de la Ciudad de México. Otros edificios quedaron dañados seriamente y las autoridades ordenaron su demolición. Entre ellos, varios edificios del casco de Santo Tomás, como la Facultad de Química. Esto condujo a la construcción de nuevos edificios, y así, el 19 de marzo de 1959, se inauguraron los primeros de la actual Unidad Profesional Adolfo López Mateo en Zacatenco. Este año también fue lanzado el Sputnik 1 por la Unión Soviética. Fue el primer satélite artificial de la historia. Poco después, también ese mismo año, Francis Crick, ahora con George Gamow, trabajaron en lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que explica cómo el ADN fabrica proteínas, cómo su secuencia crea la de los aminoácidos en dichas proteínas y cómo fluye la información en una sola dirección, del ADN al AR mensajero y a las proteínas. En 1958, los ferrocarrileros inconformes crearon la Gran Comisión de Salarios, en la que comenzó a destacar el representante de la 12ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo, Demetrio Vallejo. La represión del gobierno fue intensa y se manifestó con la detención de líderes sindicales, el uso de la fuerza policial y la intervención del ejército. Para este entonces, México registraba una población de 32.000 millones de personas, buena parte de las cuales no encontraba más salida que cruzar la frontera como mojados, llamados así porque muchos cruzaban nadando el río Bravo. Por otra parte, México tenía la ventaja de sus dos extensos litorales, de manera que se podía redistribuir la población si se desarrollaban mejor los puertos turísticos, de cabotaje y pesqueros. Por esto, Ruiz Cortines implementó el Programa de Progreso Marítimo, al que se le destinó en su sexenio 750 millones de pesos y que la publicidad sintetizó como la Marcha al Mar. Para los 10.000 kilómetros de litorales con que cuenta México, se localizaron 70 puertos con objeto de mejorarlos o construirlos desde cero. Continuará y comparte en la producción de Cereblox y Adimensional.